Ya estamos, Romanos capítulo 12, y pues vamos a orar para comenzar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque en ella encontramos tu voluntad, y no solo tu voluntad, sino que a través de ella tú nos capacitas para vivir de acuerdo a tu propósito. Que nuestro corazón, Señor, esté dispuesto a recibir lo que tú quieres decirnos y que podamos, siendo transformados por tu Espíritu, poder dar buen fruto para tu gloria. Todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada le pedí a Jonathan que compartiera con nosotros la parábola del sembrador porque creo que era importante. Pablo, lo hemos dicho muchas veces en este tiempo, ustedes saben, estudiamos verso a verso toda la carta de Pablo a los romanos. Y del capítulo 1 al capítulo 11, Pablo estuvo, permíteme decirlo así, sembrando verdades doctrinales importantes. Y a partir del capítulo 12 al capítulo 16, Pablo va a empezar a mostrarnos cuál es el fruto que deberían dar estas verdades. Es decir, yo sé que suena de esas verdades que le llaman verdades de perogrullo, ¿no? O sea, verdades obvias. Pero el capítulo 12 viene 11 capítulos después de haber empezado. O sea, no comienza la historia en el capítulo 12, sino comienza en el capítulo 1. Y eso es importante. El capítulo 12 marca una nueva sección en el libro de Romanos. Pablo, como te decía, nos habló desde el capítulo 1 acerca de nuestra necesidad de salvación. ¿Te acuerdas? Necesita un salvador, el inmoral, gentil, pero también necesita un salvador, el moralista, también necesita un salvador, el religioso. O sea, todos necesitamos un salvador. Lo dejó muy claro cuando dice, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos. Y hace énfasis, dice, bueno, no hay ni aún uno, ¿no? Nadie. Todos a una se hicieron inútiles, todos corrieron a derramar sangre, hay veneno de serpientes debajo de sus lenguas. Y así nos describe. Pero no nos deja ahí porque eso sería pues terrible, sino que nos habla de que a través de Cristo Dios compró nuestra vida. Cristo es la propiciación, el pago de nuestro rescate. Y si tenemos fe en el sacrificio de Cristo, somos justificados. Y esto es hechos justos delante de Dios. Y ser hecho justo es como si nunca hubiéramos pecado. O sea, no solo perdonado, pero con una mancha ahí de que pues sí, tú te perdoné, pero bueno, no. Sino que somos limpiados y justificados como si nunca hubiéramos vivido en pecado. De hecho, es un intercambio, es como si nosotros tenemos la justicia de Cristo que nunca pecó y a Cristo se le atribuye toda nuestra pecaminosidad, por eso en la cruz Él muere pagando todo eso. Después de hablarnos de la justificación, Pablo pasa a hablarnos de la santificación. Cómo la justificación da comienzo a un proceso en el que pues hay una lucha en nosotros. Antes no había lucha porque pues estamos vendidos al pecado, muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora hay una lucha con nuestra propia naturaleza carnal, hay una lucha contra nuestros propios deseos. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, pues no me sale. ¿Quién me librará? Y él dice, es Cristo a través de su Espíritu que puede hacer esa obra en nosotros. Y esa obra es tan perfecta, tan grande, que nos une para siempre con el Señor. Por eso dice, nada, ni principados, ni potestades, ni ángeles, ni demonios, ni el presente, ni el pasado, ni el futuro, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada puede separarnos del amor de Dios que es
en Cristo Jesús. La obra de Dios es tan grande que puede darnos esa certeza. Y después de darnos esa certeza, Pablo nos puso a Israel como ejemplo. Cómo Israel fue escogido soberanamente. Dios escogió a Israel por gracia, pero a la vez también puso en Israel una responsabilidad de decidir. Y te acuerdas que hablábamos de esta cosa que es incomprensible, tan incomprensible que Pablo termina diciendo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Eso es incomprensible para nuestra mente. Solo podemos llegar a una conclusión: de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿No? Por decirlo de alguna manera, capítulos 1 al 11 son la doctrina del Evangelio. Doctrina es un conjunto de enseñanzas, ¿no? Del 1 al 11 es la doctrina del Evangelio. Del 12 en adelante lo que vamos a ver ya es como la práctica del Evangelio. Cómo vivir adecuadamente. De hecho, en tus Biblias, en nuestra Biblia, muchas veces le ponen de título algo así como deberes de la vida cristiana o algo así. Yo creo que ese título no es tan afortunado ni tan correcto, y ahorita te lo voy a decir, pero sí refleja algo. Hay un cambio en el tema de Pablo. Hasta aquí habló de lo que Dios hizo y ahora va a empezar a hablar de lo que nosotros debemos hacer. Entonces comienza capítulo 12, versículo 1, y lo intenté, pero créeme, hoy no vamos a avanzar mucho porque esta parte es muy importante. Capítulo 12, versículo 1, comienza diciendo, así que, y ahí nos vamos a detener. ¿Por qué? Porque es fundamental. Así que es una frase que enlaza algo pasado con algo que va a venir. Ese así que es la consecuencia de algo. Por ejemplo, estaba muy económico, muy barato, así que compré 3 camisas, ¿no? O estaba lloviendo, así que no pude salir. Entonces, ese así que siempre enlaza 2 ideas, una causa y un efecto. Entonces, ese así que es muy importante. Pablo viene hablando de todo lo que hemos dicho, hasta te acabo de hacer un resumen, y por todo eso, así que entendiendo todo eso que acabo de decir, viene lo que sigue. Entonces lo que sigue no es algo de azar, no es algo que sucede y que se le ocurrió a Pablo, pues ¿qué les parece si lo hacemos así? No, es una consecuencia de lo anterior. Y como te decía, capítulo 12 al 16 es un llamado a una vida del creyente. Es un llamado a una vida específica que tiene que tener el creyente. Pero este llamado no surge de la nada, sino que tiene una raíz en los capítulos 1 al 11. Si perdemos de vista eso, o sea, si tú llegas al capítulo 12, nada más así, pum, de un sopetón, lo que vas a tener es pues, muy buenas instrucciones y las puedes aplicar. Incluso podrías decirle a tus hijos, esto es lo que hay que hacer, y pum, imponerlas, pero solo va a ser un acto religioso o un acto impositivo. Y el día en que tú no estés delante de tus hijos, por ejemplo, ¿tus hijos qué van a hacer? Pues van a hacer lo que quieran. Pablo no está estableciendo una ley que tiene que ser así de manera incomprensible, sino viene con un así que. ¿Y sabes cómo resume todo el capítulo 1 al 11? Dice Pablo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo dice, del capítulo 1 al capítulo 11 vimos las misericordias de Dios. Y por las misericordias de Dios les ruego esto que voy a decir. Y es algo que debemos entender. Todo lo que hacemos tiene que tener un fruto, una raíz. ¿Por qué haces lo que haces? Por las misericordias de Dios. ¿O por qué ya no haces lo que antes hacías? Por las misericordias de Dios. ¿Por qué hablas como hablas? Por las misericordias de Dios. Pablo dice, en base a esas misericordias de Dios,
Si conoces las misericordias de Dios, vas a poder entrar al capítulo 12. Si no conoces las misericordias de Dios, el capítulo 12 en adelante es inútil. Necesitábamos un Salvador, Él nos salvó. Esa es una misericordia. Necesitábamos perdón y Él nos justificó. Esa es una misericordia. Necesitábamos redención y Él nos santificó. Esa es una misericordia. Necesitábamos una y otra oportunidad y Él dice, estamos seguros en Cristo. Esa es una misericordia. Entonces, por las misericordias de Dios, Pablo va a pedir algo. Bueno, no Pablo, Dios a través de Pablo. Nuestra vida entera tiene que partir de eso. Y el capítulo 12, fíjate, el versículo 9. Nada más para que veamos un adelanto. El amor sea sin fingimiento. ¿Sabes qué es eso? Tratar con misericordia a otros. Verso 13. Dice en el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos. Eso es tener misericordia de otros. Verso 14. Dice, bendecid a los que os persiguen. ¿Sabes qué es eso? Tener misericordia de otros. Versículo 15, en la segunda parte dice, llorad con los que lloran. ¿Sabes qué es eso? Misericordia. O sea, todo es misericordia. Pablo va a empezar a pedir que nuestra vida debe ser de misericordia, pero, y este es un gran pero, antes de hablar de nuestra vida de misericordia, Pablo va a poner un punto fundamental y es que tenemos que tener una vida de oración. Una vida de misericordia sin una vida de adoración no funciona. Fíjate, déjame leerte el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra culto literalmente es adoración. O sea, presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios es mi adoración lógica. Eso literalmente quiere decir culto racional, es adoración lógica. Las misericordias de Dios deberían forjar en mí una vida de adoración. Tratar de ser misericordioso con otros sin una vida de adoración es como que, yo estoy seguro que mucha gente, ahora que hablábamos de lo que sucedió en Juchitán, mucha gente dio en ese tiempo para donar, para enviar víveres, y no está mal. Pero ¿sabes qué? Eso es una misericordia. Pero si el que hace la misericordia no ha conocido las misericordias de Dios, es solo un acto, no sé, digamos, de filantropía, de beneficencia, pero no es un acto de adoración. Yo creo que como iglesia estamos llamados a hacer misericordia con los más desprotegidos. Y ya llevamos un buen rato orando por ver como iglesia cómo podemos involucrarnos con alguna institución que esté haciendo eso. Pero no tiene sentido hacer eso si no establecemos lo primero. Porque si no establecemos lo primero, ¿sabes qué va a suceder? Simplemente estamos poniéndole aquí le dicen un curita, ¿no? Poniéndole una vendoleta a alguien que tiene cáncer. La enfermedad, el problema del ser humano es su relación con el pecado. Y si nosotros no conocemos las misericordias de Dios y eso no nos mueve a adorar a Dios, entonces, pues realmente nuestra ayuda es mínima. El señor Slim lo hace 1000 veces mejor que cualquiera de nosotros y con mucha mayor eficiencia. Cuando Pablo llega al capítulo 12, antes de hablar de nuestra respuesta en misericordia, tiene que hablar de nuestro culto racional, nuestra adoración lógica. La NTV traduce eso como: esta es la verdadera forma de adorarle. ¿Cómo? Pues ahí me lo dijo: poniendo mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios.
Y obviamente este es un lenguaje como del Antiguo Testamento, ¿no? Esto de un sacrificio. En el Antiguo Testamento había varios tipos de sacrificios. Había un sacrificio que se hacía para perdón de pecados. Un sacrificio que se hacía una vez al año como por todos los pecados del pueblo. Y había distintos sacrificios. No es a eso que se refiere Pablo, porque nosotros no ponemos nuestro cuerpo como sacrificio por el pecado. Porque para empezar el sacrificio, ¿te acuerdas cómo tenía que ser? Tenía que ser con un animal que no tenga mancha, que no tenga defecto, y tú dices, no, pues aquí sí, si pusiera mi cuerpo, no pasa la verificación, o sea, no podría poner mi cuerpo como sacrificio para eso. No, quien fue puesto como sacrificio para mi salvación, para el perdón de mis pecados, fue el Cordero de Dios. Cristo mismo, Él puso su cuerpo como sacrificio, capítulos 1 al 11. Ahora, lo que Pablo está hablando es un sacrificio de comunión. Está poniendo algo de comunión con el Señor que tiene que haber. Dios ya abrió las puertas. Ya tengo acceso al Padre a través del Evangelio. Y la primera respuesta que tiene que haber en mí es mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa es la manera lógica de adorarle. Ahora, este sacrificio tiene varias características que Pablo pone. Número 1 dice, tu cuerpo en sacrificio vivo. Y esto de tu cuerpo es importante, porque lo que Dios está diciendo es que el cristianismo no es una filosofía. No es un conjunto de ideas con las que estoy de acuerdo. El cristianismo, bien entendido, demanda mi cuerpo. Otra vez, no estoy hablando de que tienes que, pues ok, va, pero ¿dónde lo pongo? O sea, ¿dónde pongo este cuerpo para sacrificio? No está hablando de poner mi cuerpo en ese sentido, sino que mi cuerpo le pertenece al Señor. Aunque esté viejito, desgastado, a veces enfermo, o a lo mejor muy joven, muy débil. O sea, no sé, pero no importa el cuerpo que tengas, Dios está diciendo, quiero tu cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no está diciendo, quiero que hagas esto. O sea, Dios no quiere tu trabajo, primeramente te quiere a ti. ¿Sí cachas la diferencia? Piensa en un padre que le da a su hijo todo lo que quiere, pero nunca está con él. ¿Qué querría el hijo? El padre. O sea, no quiero sí, está chido todo lo que me das, pero quisiera que estés aquí. Bueno, Dios está diciendo eso. Lo primero que yo demando de ti no son tus obras, no son tus actividades, sino a ti, tu cuerpo. En el cristianismo, el cuerpo importa. Porque además, no sé si te has dado cuenta, pero tu cuerpo es algo que llevas a todas partes. O sea, camisas, a veces llevas camisa, a veces llevas playera, a veces llevas suéter, a veces llevas chamarra, incluso vas a la playa y no llevas ni camisa. O sea, todo eso puede ser, pero tu cuerpo no lo dejas. Y lo que Dios está diciendo es, todo el tiempo, quiero tu cuerpo para mí. Tu cuerpo me pertenece. En la filosofía griega de la época de Pablo, había muchas doctrinas. Una de ellas decía que pues, el cuerpo es algo que es pecador de por sí. Entonces, pues no importa lo que hagas lo que hagas, da lo mismo. Tu espíritu va a ser libre de tu cuerpo algún día. Pero Pablo dice, no. En el cristianismo, tu cuerpo es parte de ti y es parte de lo que Dios compró. Entonces cuenta todo lo que haces, cuenta todo lo que yo hago. Mi cuerpo hace evidente si he creído capítulos 1 al 11 o no. ¿Sí te has dado cuenta de eso? O sea, mucha gente dice, pero Dios conoce mi corazón. Ajá, pero todos vemos tu cuerpo. Si has creído del capítulo 1 al capítulo 11, tu cuerpo está siendo afectado. Ahora dice que tu cuerpo es un
sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. Esto obviamente, un sacrificio se llevaba al altar en el Antiguo Testamento, ¿no? Se llevaba un sacrificio vivo, porque se lo llevaba vivo al animal, y ahí en el altar se lo degollaba, se le quitaba la piel y todo, ¿no? Entonces llegaba vivo, pero no quedaba vivo. La diferencia es que nosotros, lo que el Señor dice es, sí, quiero que seas un sacrificio vivo, pero que permanezca vivo. Ahora, como es casi un cliché en el mundo cristiano, pero lo malo de un sacrificio vivo es que tiende a bajarse del altar, ¿no? O sea, le prendes fuego al altar y tiende a bajarse. ¿O no te ha pasado que tú dices, Señor, sí, ahora sí te entrego todo en mi vida, ya no quiero vivir en pecado, ahora sí, es todo para ti? Y 2, 3 días después, cuando el fuego empieza a calentar, como que sí, te vas bajando, oh Señor, todo, pero mi mano no, y la sacas del fuego. Es lo malo de un sacrificio vivo, ¿no? Pero es el sacrificio que Dios quiere. Es un sacrificio en el fuego, pero que el fuego no consume. ¿Te acuerdas de la zarza ardiendo que encontró Moisés? En el desierto no era raro encontrar una zarza ardiendo, porque era una planta muy seca y pues con el sol y los calores era muy normal que se encienda. El tema de esta zarza que Moisés encuentra es que estaba ardiendo pero no se consumía. No se consumía. Y eso es un poco lo que Dios quiere de nosotros. Es que seamos una zarza con un fuego adentro, pero que no se termina, no se consume y permanece y sigue ardiendo y sigue ardiendo y sigue ardiendo y sigue ardiendo. Y eso, esa zarza, o sea, una zarza, hay plantas muy bonitas, pero no creo que nadie en su sano juicio, porque sin sano juicio cualquiera puede hacer todo, pero en su sano juicio nadie llegue con su esposa, mira, te traje una zarza, ¿no? Como que no, la zarza no da fruto, no, o sea, no sirve de nada, la zarza. Y de alguna manera tú y yo somos una zarza. O sea, tú ves al de al lado, y el de al lado, ¿cómo es? Pues sí, realmente en su vida, así solito, sin Cristo, está seco, es espinoso, inútil, o sea, no agrada a nadie. Pero ahí, en esa zarza, Dios quiso hacer habitar este fuego del Espíritu. Y cuando en esta zarza que soy, el Espíritu de Dios está, puede hacer que otro que está caminando por ahí voltee a ver y dice, ¿por qué este no se consume? Yo he visto los problemas que tiene, he visto cuáles son sus circunstancias, o sea, por la mitad de eso yo ya me hubiera pegado un tiro, pero no se consume. Y Dios quiere eso de nosotros, pero no lo quiere como algo obligatorio. Otra vez, esto no son leyes que Pablo está poniendo, sino el resultado de haber entendido las misericordias de Dios que están del capítulo 1 al capítulo 11. Entonces es un sacrificio que quiere tu cuerpo, pero un sacrificio vivo. Muchos están dispuestos a morir por Cristo y está bien, pero en el mundo en el que nos tocó vivir a nosotros, en la parte que nos tocó vivir a nosotros, es poco probable que tengamos que morir por Cristo. Pero sí es necesario que aprendamos a vivir por Cristo. O sea, es como que tú dijeras, Señor, estoy dispuesto a morir por ti. Que Dios diga, ok, pero quiero que vivas también por mí. Quiero un sacrificio vivo, diario, todos los días, tu cuerpo puesto delante del Señor. En tercer lugar dice santo. ¿Qué quiere decir santo? En el capítulo 6 de Romanos creo que nos dejó muy claro lo que quiere decir santo. 6, voy a leer desde el versículo 12, Romanos 6, 12. Un sacrificio vivo, santo. Romanos 6, 12 dice,
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ya lo decíamos aquella vez. O sea, de que esté el pecado no puedes evitarlo. Que haya pecado en nosotros no podemos evitarlo, ahí está. Pero no tiene por qué reinar. No tiene por qué gobernar. Cuando ya has conocido las misericordias de Dios, has creído en el Evangelio, ya no tiene que reinar. Y dice Pablo, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Sí, tu cuerpo, mi cuerpo, nunca va a querer agradar a Dios, nunca va a despertarse, como que hoy tengo ganas de orar. No, siempre quiere dormir, siempre quiere ver la tele, siempre quiere hacer cualquier otra cosa. Pero no tengo por qué obedecerle. Cantábamos hace un momento, me has dado libertad. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, y eso habla de todo tu cuerpo, ¿no? Tus ojos, tus manos, tus pies. Presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos, ¿te acuerdas? Sacrificio vivo. Como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. A Dios le agrada la santidad, porque la santidad da vida a sus hijos. O sea, no es como que Dios dice, a ver, ¿qué les podré prohibir a los seres humanos? Esto y esto. Y le voy a llamar pecado. No, sino que las cosas que producen muerte, Dios dice, eso no lo hagas porque vas a morir. O sea, el pecado no es malo porque está prohibido. El pecado está prohibido porque es malo. Y Dios, una de sus misericordias es este llamado a la santidad. Si hemos conocido sus misericordias, Dios nos llama. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, y pone al final agradable a Dios. O sea, la santidad le agrada a Dios. Acompáñame a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Mira un ejemplo de cosas que le agradan a Dios y que se hacen con el cuerpo. Filipenses capítulo 4. Versículo 18. Pablo está hablando de una ofrenda que le llegó. Y dice Filipenses 4, 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante. ¿Te acuerdas? Lo que le agrada a Dios. En el Antiguo Testamento esa frase de lo que le agrada a Dios se la pone siempre como olor fragante, ¿no? Es como que Dios está disfrutando de eso. Entonces dice Pablo ahí a los Filipenses, verso 18, todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Qué es lo que había sucedido? Pues Epafrodito tomó una ofrenda de los filipenses, la puso en su bolsa o en su cinturón, en algún lado, caminó hasta Roma donde está Pablo y entregó. O sea, Epafrodito está poniendo su cuerpo al servicio de la iglesia y Pablo dice, eso es agradable a Dios. Los que dieron esta ofrenda trabajaron, pusieron parte de sus recursos en manos de Epafrodito para que Epafrodito la llevara a Pablo, para que Pablo pudiera continuar con su tarea de evangelismo para sostenerle mientras está en la cárcel. Y Pablo dice, eso es agradable a Dios. Tu cuerpo puesto para... ¿Te das cuenta? No es tan místico. No es así como, tengo que poner mi cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios. Vamos a hacer una posición. No, o sea, chambea bien. Bendice a los que están alrededor de ti. Guarda tu mirada. Guarda tus oídos. Guarda tus manos. Acompáñame a Hebreos capítulo 13.
Hebreos capítulo 13. Dice, versículo 15, Hebreos 13, 15. Así que, otra vez, está al final de la carta de Hebreos, está haciendo un resumen de todo lo anterior. Eso te dejo de tarea en tu casa, léelo todo. Pero dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Sabes qué otro sacrificio haces con tu cuerpo? Específicamente con tus labios, con tu lengua, con tu boca. La alabanza a Dios, la confesión de su nombre, el evangelismo. Es un sacrificio agradable a Dios. Por supuesto, no te voy a pedir que prediques el evangelio si no has creído el evangelio. Capítulos 1 al 11. Pero si has creído el evangelio, una respuesta natural es la predicación del evangelio. Está enraizado en lo que Dios ha hecho y del fruto que Dios quiere. Cuando llegué acá a Querétaro, unos amigos me dijeron, tienes que ir a Tacos Pampas, ¿no? Otros me dijeron, tienes que ir al Corral del Taco. Otros me dijeron, y así, ¿no? Como que te van ayudando en lo importante de la vida, digamos, ¿no? Pero ¿sabes por qué me decían eso? Porque lo han probado y quieren compartir ese buen sabor con otros. El evangelio es así. Cuando has probado el evangelio, no hay manera que te quedes callado. No se trata de que tengo que hacerlo. No hay manera de que te quedes callado porque has probado lo dulce que es entender ser pecador, entender ser perdonado, entender que tengo esperanza, entender que Dios es fiel y nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús y quiero que otro lo tenga. No es una obligación, no son los deberes cristianos. Es el fruto de labios que confiesan su nombre. Y fíjate el versículo que sigue, Hebreos 13, 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Hacer bien y ayuda mutua, ¿sabes qué es? Poner mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es la manera lógica de adorarle. Es nuestro culto racional. Si has conocido las misericordias de Dios, esta debería ser la vida del creyente. Pero estoy seguro que tú como yo, muchos días te despiertas y dices, o más bien te vas a dormir y dices, hoy parece que no fui creyente. Hoy no tuve misericordia de nadie, hoy no ayudé a nadie, hoy no adoré nada, hoy, ¿no? ¿Qué necesito hacer? Mañana sí lo voy a hacer, sí me voy a proponer hacerlo. No te va a llevar a ningún lado. Hacer eso no te va a llevar a ningún lado. A lo mejor vas a tener impulso para un par de días. ¿Sabes qué necesitas hacer? Recordar las misericordias de Dios. Porque Pablo establece este lazo muy importante. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Interesante que Pablo no dice, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, mando que presenten. No, Pablo no establece en este punto su autoridad apostólica. Él se pone al nivel de todos nosotros. Porque todos nosotros necesitábamos las misericordias y porque las misericordias de Dios han caído sobre todos nosotros y es el mismo fruto que debe brotar en todos nosotros. No es una tarea de pastores, no es una tarea de hombres cristianos maduros en la fe, es una tarea de todo creyente, si tiene 1 minuto o 40 años de cristiano. Es el mismo llamado porque es el mismo fruto, es la misma tierra. Somos sembrados de la misma raíz y Dios quiere ese mismo fruto. Entonces,
Vamos a orar. Pero yo quisiera que en verdad, el día de hoy podría decirte, si tú quieres presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, ponte de pie, o vamos a hacer una lista y fírmale aquí tu compromiso. O sea, podremos hacer muchas cosas. Y no es que esté mal o bien, pero sabes, simplemente quisiera que si el día de hoy tú dices, ok, entendí las misericordias de Dios, pero no he presentado mi sacrificio, mi cuerpo como sacrificio vivo, estoy viviendo para mí mismo, estoy haciendo las cosas para agradarme. O sea, si esa es tu realidad el día de hoy, Dios no quiere que te vayas, ni Dios quiere despreciarte. Todo lo contrario, Dios dice, ok, volvamos a empezar. Su misericordia es nueva cada mañana. Así que hoy, no importa cómo viviste ayer, hoy estás estrenando misericordia. Y en esa misericordia Dios puede recibir tu cuerpo si hoy le dices, quiero poner mi cuerpo. Porque ¿sabes qué? Pablo dice, les ruego. Es algo voluntario. Es algo que cada uno tiene que decidir. No se puede como familia. No se puede como grupo. No, tiene que ser voluntario. Y parte de una sola razón. Entendí las misericordias de Dios. Entonces vamos a orar. Señor, aquí estamos, Padre. Somos una iglesia, una colección de pecadores. Algunos, Señor, tú nos has traído de pecados muy evidentes. Algunos otros, Señor, sus pecados estaban tan escondidos, tan profundos en su corazón que no salían a la luz, pero ahí estaban. Algunos, Señor, han venido de la oscuridad más profunda. Otros, Señor, han venido de una vida religiosa que estaba en una luz, pero en una luz artificial. Y todos necesitábamos, Señor, tu misericordia. Y a todos, Señor, tú nos has abierto la puerta. Yo te ruego, Padre, que el día de hoy cada uno de nosotros pueda tomar un compromiso, no carnal, no en nuestras fuerzas o nuestras buenas intenciones, sino en un entendimiento de tu misericordia. ¿Por qué no ahí en tu lugar? Si tú quieres, porque esto es voluntario, pero si tú quieres decirle al Señor, aquí está, Señor, pongo mi cuerpo. Porque hazlo con tu boca, así bajito en tu lugar, pero dile, Señor, perdóname por no haberlo hecho antes. Quiero poner mi cuerpo en sacrificio vivo. Y si hay alguien que no lo quiere hacer, permíteme rogarte. Reconoce las misericordias de Dios. Señor, nos hemos bajado del altar tantas veces, Señor. Habiendo tú abierto el camino, hemos decidido vivir para nosotros y el día de hoy queremos ponernos nuevamente como sacrificio vivo, santo y agradable. Santifícanos, Señor. Que el fuego de tu Espíritu queme nuestra carne. Que el fuego de tu Espíritu, Señor, haga desaparecer, quemar, purificar nuestra vida de pecado. Que todo pecado que está, Señor, en nuestro corazón sea limpiado por ti. Y que eso, Señor, pueda ser algo que traiga un fruto que te agrade a ti. Y ayúdanos, Señor, también el día de mañana, cuando nuevamente nos demos cuenta que nos volvimos a bajar del altar. Vuelve a poner tus misericordias delante de nosotros para volver a presentarnos delante de ti. Y esto, Señor, hasta que tú regreses o nos llames a tu presencia. Gracias, porque la obra la hiciste tú. Nosotros solamente respondemos. Todo, Señor, lo pedimos humildemente, pero con fe, confiados en que nos escuchas por los sacrificios, por el sacrificio hecho por nuestro Salvador en la cruz del Calvario, en cuyo nombre oramos.